Hola, soy Julián. Si eres de Latinoamérica, esto te interesa. Historia 1. Yo era operador del metro de la Ciudad de México y llevaba varios años asignado a la misma línea, por lo que conocía bien el comportamiento del sistema. Durante el cierre, la última ronda siempre era más silenciosa y controlada, con menos comunicación por radio y sin usuarios en estaciones. Esa noche me correspondía hacer el recorrido completo antes de llevar la unidad a resguardo, algo que ya había realizado muchas veces sin incidentes. Inicié el turno siguiendo el protocolo habitual, revisando frenos, puertas, cámaras y comunicación, sin esperar nada fuera de lo normal. Desde la primera estación oficialmente cerrada, noté interferencia constante en la radio. No era fuerte, pero tampoco habitual. Sonaba como si alguien presionara el botón sin hablar. Pregunté al centro de control si había problemas en la frecuencia, y me respondieron que todo estaba estable. Me indicaron continuar el recorrido. Aumenté el volumen del equipo por precaución, pensando que se trataba de una falla menor que se corregiría sola. Al aproximarme a la siguiente estación, reduje la velocidad como marca el procedimiento, aún sabiendo que no debía haber personas en el andén. En ese momento, vi claramente a una persona de pie cerca de la línea amarilla. No se movía ni hacía señas, solo estaba ahí, mirando hacia el túnel. Reporté de inmediato la presencia indicando estación y sentido. Desde el centro de control me respondieron que no había ningún ingreso registrado después del cierre y que las cámaras del andén no mostraban a nadie. Así que avancé con cautela. Sin embargo, al pasar frente al andén, la persona ya no estaba. Revisé espejos laterales y no observé movimiento alguno. Volví a informar por radio y solo recibí la instrucción de continuar y mantener vigilancia. En ese punto, comencé a sentir inquietud, no por miedo, sino porque la información visual no coincidía con los registros del sistema. Minutos después, el tren marcó una alerta de peso adicional en el último vagón. Ese indicador solo se activa cuando hay personas o carga, lo cual no debía ocurrir en ese recorrido. Reduje velocidad y revisé las cámaras internas desde la cabina. El vagón aparecía completamente vacío, sin personas ni objetos, fuera de lugar. Aún así, el sensor seguía marcando presencia constante y estable. Intenté comunicarme nuevamente con el centro de control para reportar la anomalía, pero la radio emitió únicamente estática durante varios segundos. Cuando finalmente obtuve respuesta, me indicaron que mi señal llegaba con cortes. Ajusté la frecuencia y repetí el reporte. Dejé claro que el sistema detectaba peso donde no debía haber nada. Me pidieron continuar hasta la siguiente estación para una revisión más detallada. Durante el trayecto comencé a escuchar ruidos provenientes del último vagón. No eran vibraciones normales, ni golpes fuertes. Eran sonidos secos y pausados, similares a pasos lentos sobre el piso del tren. Revisé nuevamente las cámaras y seguían mostrando el vagón vacío. Entendí que no se trataba de una falla común, pero seguí el protocolo al pie de la letra y continué el recorrido. Antes de llegar a la siguiente estación, la radio se activó sola durante un segundo. No se escucharon palabras, solo una respiración clara y cercana, como si alguien estuviera hablando directamente al micrófono, desde dentro del tren. Apagué y encendí el equipo, pensando que era interferencia, pero el evento quedó registrado en el sistema. En ese momento supe que la última ronda no iba a desarrollarse como las anteriores. Al llegar a la siguiente estación mantuve el tren detenido más tiempo del habitual, esperando instrucciones claras del centro de control. El andén estaba completamente vacío y las luces funcionaban con normalidad. Sin embargo, los sensores del último vagón
seguían marcando presencia constante. Reporté nuevamente la lectura y pedí autorización para revisión en sitio. La respuesta tardó varios segundos, y cuando llegó fue breve y tensa. Me indicaron no abrir puertas y continuar avanzando. Mientras retomaba la marcha, noté que las cámaras internas comenzaron a presentar fallas intermitentes. No se apagaban por completo, pero la imagen del último vagón se distorsionaba de forma irregular, como si la señal no lograra fijarse. El resto de los vagones se veían normales. Informé esta diferencia al centro de control y me confirmaron que desde su monitoreo ocurría exactamente lo mismo. Únicamente ese vagón presentaba anomalías. A mitad del siguiente tramo, la radio volvió a activarse sin que yo tocara el equipo. Esta vez no fue solo estática. Se escucharon golpes secos, 3 en total, separados por intervalos regulares. El supervisor preguntó si estaba intentando comunicarme y respondí que no. Entonces me dijo que esas señales estaban quedando registradas como transmisiones salientes desde mi unidad, a pesar de que yo no había presionado el micrófono. Poco después, el sistema marcó apertura parcial de puerta en el último vagón, algo que no debía ocurrir bajo ninguna circunstancia. Durante el trayecto, revisé las cámaras y no se veía movimiento alguno. Aún así, el indicador permanecía activo. Seguí las instrucciones de no frenar de emergencia y mantener velocidad controlada. El centro de control me pidió que describiera cualquier sonido adicional que escuchara. En ese momento los ruidos regresaron. Ya no eran solo pasos. Ahora se escuchaba un arrastre lento, como si algo pesado se moviera de un extremo al otro del vagón. El sonido era claro y constante. No coincidía con vibraciones de vía ni con el comportamiento normal del tren. Lo reporté en tiempo real y noté que el silencio al otro lado de la radio se prolongó más de lo normal antes de recibir respuesta. El encargado me informó que en las cámaras externas del túnel aparecía una silueta desplazándose junto al tren a la misma velocidad, pero que al intentar enfocar la imagen, esta se perdía. Me pidió confirmar si veía algo desde la cabina y respondí que no. Desde mi posición no había absolutamente nada visible fuera del tren, solo el túnel, iluminado de forma regular. A medida que me acercaba a la siguiente estación, el sistema comenzó a registrar cambios de peso dentro del vagón trasero, como si la carga se desplazara lentamente, primero hacia un extremo y luego hacia el centro. Las cámaras seguían sin mostrar a nadie. El centro de control me pidió mantener la calma y seguir hasta el punto designado, aunque su tono ya no era el habitual de una incidencia técnica. Justo antes de entrar a la estación, la radio volvió a activarse. Esta vez, con una voz baja y clara, que dijo mi número de operador completo. No fue una interferencia, ni una confusión. El número se escuchó con precisión. No respondí de inmediato, y el centro de control confirmó que ellos también lo habían escuchado. En ese momento comprendí que lo que estaba ocurriendo no correspondía a ningún protocolo conocido. Al recibir la última instrucción del centro de control, me indicaron llevar la unidad directamente al área de resguardo, sin abrir puertas y sin descender del tren. El trayecto final se sintió más largo de lo normal, aunque el tiempo registrado fue el mismo. Los sensores del último vagón seguían activos, pero ya no marcaban movimiento, solo presencia fija. Mantuve la velocidad indicada y evité cualquier acción fuera del protocolo. Durante ese tramo la radio permaneció en silencio absoluto, sin interferencia ni ruidos, lo cual resultaba extraño después de todo lo ocurrido. Al mismo tiempo, las cámaras dejaron de distorsionarse
y mostraron el vagón trasero, completamente vacío. Aún así el sistema no liberó la alerta, hasta que el tren se detuvo por completo en resguardo. Solo en ese momento, el indicador desapareció de golpe. Cuando personal de seguridad y mantenimiento subió a revisar el tren, no encontraron a nadie, ni ningún daño en puertas o equipo. Sin embargo, el registro del sistema mostraba aperturas parciales, cambios de peso y transmisiones de radio durante todo el recorrido. Todo quedó asentado en el reporte oficial, aunque nadie pudo dar una explicación técnica. Antes de terminar mi turno, me informaron que las cámaras del túnel habían dejado de mostrar la silueta en cuanto el tren entró a resguardo, como si simplemente hubiera separado del sistema. No me asignaron más recorridos de cierre, y días después pedí cambio de turno de manera definitiva. Historia 2. Yo trabajaba como portero nocturno en un edificio antiguo del centro de Buenos Aires. Llevaba varios años en el puesto y conocía bien los ruidos normales del lugar, el funcionamiento del ascensor y los movimientos de los pocos vecinos que regresaban tarde. El turno de noche solía ser tranquilo y repetitivo. La mayor parte del tiempo la pasaba en la garita, observando las cámaras y atendiendo el interfón cuando alguien olvidaba las llaves o esperaba visita. Las primeras llamadas extrañas comenzaron de manera aislada. El interfón sonaba pasada la medianoche, y al responder, no había nadie hablando, solo silencio o una respiración muy leve. Pensaba que podía tratarse de una falla del sistema o de alguien que marcaba por error. Anotaba el horario en la bitácora y seguía con mi trabajo, pero las llamadas empezaron a repetirse varias noches seguidas, siempre a la misma hora. Una madrugada respondí el interfón y escuché claramente que alguien decía mi nombre, no gritándolo, ni susurrándolo. Lo dijo con un tono normal, como si me conociera. Pregunté desde qué departamento llamaban, y no hubo respuesta. Revisé el panel, y no aparecía ninguna luz, indicando origen, como si la llamada no proviniera de ningún piso. Revisé las cámaras del hall, y no había nadie en la entrada. A los pocos minutos, el ascensor bajó solo hasta planta baja. Las puertas se abrieron y no había nadie dentro. Eso podía pasar ocasionalmente, cuando alguien lo llamaba desde un piso y se iba antes de que llegara. Pero esa noche, el panel no marcaba ninguna llamada activa. Cerré las puertas manualmente y el ascensor volvió a subir sin que nadie lo solicitara. Esa misma noche, al revisar las cámaras de los pasillos, vi movimiento en un departamento que llevaba meses vacío. Era un piso en refacción que no tenía inquilinos ni muebles. La cámara mostraba una luz encendiéndose y apagándose dentro. Pensé que podía tratarse de algún electricista que no había sido reportado. Subí por las escaleras para revisar, pero el departamento estaba completamente a oscuras y cerrado. Cuando regresé a la garita, el interfón volvió a sonar. Esta vez no contesté de inmediato. Esperé unos segundos y escuché claramente pasos en el pasillo del primer piso, a través de las cámaras. No vi a nadie, pero el sonido quedó registrado. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba funcionando como debía dentro del edificio. Con el paso de las semanas, las llamadas por el interfón se volvieron más frecuentes. Ya no era solo silencio o respiración. A veces se escuchaban golpes secos o el sonido de algo rozando el micrófono. Nunca se identificaba ningún departamento, y el sistema no marcaba origen. Los técnicos revisaron el equipo en 2 ocasiones y aseguraron que no tenía fallas. El ascensor comenzó a comportarse de manera irregular. Se detenía en pisos donde no había pedidos y abría las puertas frente a departamentos vacíos. En varias ocasiones,
Las cámaras mostraron el ascensor subiendo y bajando durante largos periodos, sin pasajeros, siempre en horarios nocturnos. Los registros quedaban guardados y no coincidían con ningún uso normal. Una noche vi claramente una silueta cruzar el pasillo del tercer piso. La imagen era nítida en la cámara. No parecía una sombra ni una falla de imagen. La figura se detuvo frente a un departamento deshabitado y desapareció al entrar. Subí con las llaves maestras y encontré el lugar vacío y sin señales de ingreso. No había ventanas abiertas ni movimiento alguno. Comencé a recibir quejas de vecinos que decían escuchar pasos y golpes en departamentos contiguos que sabían que estaban vacíos. Otros mencionaban que el portero eléctrico sonaba en sus teléfonos internos sin que nadie llamara. Todo ocurría de noche y nunca durante el día. Los administradores atribuían todo a ruidos del edificio y a su gestión. Una madrugada el interfón sonó y al responder escuché una voz que pidió que le abriera el ascensor. Pregunté desde qué piso llamaba y la voz respondió con el número de un departamento que llevaba años cerrado. Me negué a abrir y el ascensor comenzó a bajar por sí solo. Las puertas se abrieron frente a mí y se mantuvieron abiertas varios segundos sin que nadie saliera. Esa noche quedó registrada una actividad continua del ascensor y múltiples llamadas sin origen. El técnico volvió a revisar todo y no encontró explicación. Me recomendó no responder llamadas fuera de horario, salvo que estuvieran identificadas. Seguí trabajando, pero empecé a sentir que el edificio no estaba completamente vacío durante la noche. El evento final ocurrió una madrugada, cuando todas las cámaras del edificio mostraron movimiento al mismo tiempo en distintos pisos. No se veía gente claramente, pero sí puertas que parecían abrirse y luces que se encendían brevemente en departamentos vacíos. El interfón no dejó de sonar durante varios minutos y el ascensor permaneció detenido entre pisos. Llamé a seguridad privada y cuando llegaron, todo estaba en calma. No encontraron personas ni señales de ingreso forzado. Sin embargo, los registros de video y del sistema quedaron guardados y fueron revisados. Posteriormente, nadie pudo explicar la actividad simultánea ni las llamadas sin origen. Si estas historias te resultan interesantes, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas y qué historias similares existen en tu país. Muchas de estas experiencias se repiten en distintos lugares de Latinoamérica y suelen contarse solo entre quienes las vivieron. Continuamos. Historia 3. Yo vivía en una ciudad del centro de Bogotá, Colombia, y trabajaba hasta horas de la noche, por lo que solía caminar varias cuadras para volver a casa. A esas horas la ciudad se vacía y solo quedan quienes no tienen un lugar fijo o quienes sobreviven trabajando de noche. Fue entonces cuando empecé a notar a un vendedor ambulante de arepos que recorría siempre las mismas calles, empujando un carrito metálico pequeño, limpio y sin ningún tipo de anuncio. No gritaba precios, ni intentaba llamar clientes. Simplemente caminaba despacio y se detenía en ciertas esquinas por algunos minutos, incluso en lugares donde no había tránsito ni comercios abiertos. Al principio pensé que era un vendedor más buscando clientes nocturnos, pero me llamó la atención que nunca parecía tener prisa ni mostraba cansancio. Su ropa siempre era la misma y no parecía afectarle el frío ni la humedad. Varias noches coincidí con él en distintos puntos del barrio, siempre a la misma hora aproximada. Nunca lo vi interactuar con otros vendedores ni con policías. Tampoco lo vi guardar el carrito ni salir de algún local.
simplemente aparecía caminando desde calles oscuras y seguía su recorrido como si tuviera una ruta fija. Una noche, decidí acercarme y preguntarle si todavía vendía. Me miró directamente y me respondió con voz tranquila que la comida no se vendía, que se entregaba. Me ofreció una arepa envuelta en papel, sin pedirme dinero. Intenté pagarle, y negó con la cabeza. Insistí una vez más, y solo repitió que era para quien la necesitara. Tomé la arepa, y noté que estaba caliente, como recién hecha. Mientras yo agradecía a él, ya había comenzado a alejarse, empujando el carrito sin hacer ruido alguno. Me quedé observándolo, y me llamó la atención que no escuché ruedas ni metal. Solo lo vi avanzar, hasta perderse entre las calles, mal iluminadas. Con el paso de los días, empecé a observar con más atención a quienes se detenía a ofrecerles comida. Siempre eran personas en situación de calle, migrantes o personas que dormían en portales y paradas de bus. Nunca lo vi acercarse a alguien que no pareciera necesitar ayuda. Tampoco hablaba más de lo necesario. Lo vi detenerse frente a personas que dormían, dejar la arepa junto a ellas y continuar su camino sin despertarla. Algunos de esos mismos días, hablé con personas que habían recibido la comida y todos coincidían en que el vendedor aparecía sin previo aviso y se iba igual de rápido. Ninguno sabía su nombre ni de dónde venía. Una madrugada le pregunté a un vecino antiguo del barrio si conocía al vendedor de repos nocturno. Me dijo que lo había visto desde hacía años, siempre igual, siempre recorriendo las mismas calles. Lo que nadie sabía, dónde guardaba el carrito, ni dónde preparaba la comida. Otro hombre me dijo que creía que ese vendedor ya había muerto hace mucho tiempo y que solo se aparecía de noche. Intenté preguntar a policías del sector si tenían registro de ese vendedor ambulante. Me respondieron que no había permisos ni reportes de alguien trabajando a esas horas en esas calles. Me dijeron que probablemente era alguien que se movía rápido para evitar controles, pero yo sabía que esa explicación no encajaba con lo que había visto. Una noche lo seguí a distancia, cuidando de no acercarme demasiado. Lo vi doblar por una calle sin salida, donde no había viviendas ni locales. Apuré el paso para no perderlo, pero al girar la esquina, el carrito ya no estaba. No había sonido, ni luces, ni movimiento alguno. Solo el olor leve a comida caliente en el aire. La última vez que supe de él, no fue porque yo lo viera directamente, sino por lo que empezaron a contar varias personas que dormían en la zona. Algunos decían que ciertas noches despertaban con una arepa caliente a su lado, envuelta en papel limpio, sin saber quién la había dejado. Otros aseguraban haberlo visto detenerse unos segundos, observarlos y seguir caminando, sin decir palabra, siempre en silencio y sin aceptar agradecimientos. Con el tiempo comencé a escuchar relatos similares en barrios distintos. Personas que no se conocían entre sí describían al mismo vendedor. El carrito metálico pequeño, la forma tranquila de caminar y el hecho de que nunca pedía dinero. Nadie coincidía del todo en su rostro. Algunos decían que era mayor, otros que parecía joven, pero todos afirmaban que transmitía una sensación de calma extraña, como si su presencia no alterara la noche. Una madrugada, hablé con un hombre que llevaba años viviendo en la calle, y me dijo que ese vendedor aparecía solo cuando las cosas estaban peor, cuando no había comida ni ayuda cerca. Según él, nunca lo veía llegar. Solo se daba cuenta cuando la comida ya estaba ahí, caliente, como recién hecha. Y cuando intentaba agradecerle, ya no estaba. En esas noches entendí que no todo lo que vaga por las calles
lo hace para asustar o causar daño. Hay presencias que parecen repetir un trabajo que nadie les pidió dejar. Algo que sigue ocurriendo mientras exista necesidad. Y aunque nadie pueda explicarlo, en esas calles de Colombia quedó claro que alguien sigue caminando, ofreciendo comida caliente y desapareciendo antes de que alguien pueda preguntarle por qué. Soy Julián. Buenas noches.